queremos darle la bienvenida a esta tercera conferencia de Aprendo en Casa, del laboratorio que hemos co-construido y coeditado con la Oficina Regional de Harvard para Chile y con el apoyo de la Fundación BHP. Esta tercera conferencia la hemos denominado Fomentando la Educación Socioemocional e Integral para transformar los aprendizajes. Es un título enorme, pero a la vez desafiante y súper prioritario, según lo que hemos estado viendo y compartiendo en las distintas comunidades. Mi nombre es Ana María Rat, soy la directora y fundadora de la Fundación Reimagina y también de esta iniciativa que se llama aprendoencasa.org. Quiero darle la bienvenida a todos y todas que nos acompañan desde distintas comunidades escolares, profesores, miembros directivos, de varios países de la región. Se han inscrito de Chile, de Ecuador, de Argentina, de México, de Uruguay, en fin, es una comunidad muy activa la que normalmente participa en estas conferencias, y estamos muy contentos de volver a ver algunos que están repitiendo su visita a nuestras actividades. Ahora les voy a compartir un poco sobre Aprendo en Casa, para quienes no nos han conocido. Somos una iniciativa que nace en el 2020 a propósito de la pandemia, y hoy convoca a aproximadamente 73 organizaciones, todas del mundo de la sociedad civil, en 7 países distintos de América Latina. Las organizaciones que están hoy día acá representan a distintos ámbitos, la tecnología, el desarrollo académico, el desarrollo socioemocional, las artes, en fin. Y para eso hemos invitado a, como les decía, a distintas organizaciones que a partir de sus... un segundo, que ya, aquí está. Desde sus distintos ámbitos aportan con contenidos educativos seleccionados, pero sobre todo que han sido probados, que han sido llevados al terreno, a la práctica, con estándares altísimos de calidad y de efectividad. Las vamos a mostrar brevemente, no es mi intención detenerme en alguna en particular, pero también darles a ustedes una idea de quiénes están detrás de este esfuerzo que día a día alimenta Aprendo en Casa, las conferencias que hacemos, los círculos de aprendizaje, en fin. Son todas organizaciones, como les digo, con mucho liderazgo en sus distintos países, pero también con un espíritu y una voluntad muy grande de compartir para la región, para América Latina, los mejores contenidos, recursos educativos, estrategias de aprendizaje, tendencias y sobre todo prácticas probadas para poder acelerar este cambio, esta transformación que estamos viviendo en nuestras escuelas, en la educación en general. A todas ellas también quiero agradecerles por estar presentes hoy a través de sus distintos representantes, pero sobre todo a través de su permanente colaboración. Como les decía, son 73 organizaciones, cada una de ellas va ayudando y compartiendo en estos ejes que son los que definen Aprendo en Casa: la línea de educar con tecnología, las metodologías transformadoras para el aprendizaje, las habilidades para el siglo XXI, el desarrollo socioemocional, que es el que nos convoca hoy día en particular en esta conferencia, y liderar el cambio. Para eso lo que nosotros hemos hecho con las organizaciones es abordar 3 ámbitos que nos parecen muy importantes hoy día en educación. Por un lado, inspirar; por otro lado, compartir; y por otro lado, crear. Cuando decimos inspirar, tiene que ver un poco con lo que estamos hoy día viviendo en esta conferencia, que buscamos difundir y profundizar ideas y tendencias que están marcando el cambio en la educación, de la mano de evidencia de punta, académica, pero también de un conocimiento avanzado desde la práctica, como es el caso de nuestros invitados hoy día, que participan desde la Universidad de Harvard, líderes de la región en temas de desarrollo socioemocional y representantes de la política educativa. Nuestro eje de compartir tiene que ver justamente y colaborar con
el poder dar un paso más allá en la transferencia de prácticas que han sido probadas por las organizaciones que colaboran en Aprendo en Casa, y hemos creado esta metodología que es muy bonita, la cual después, al final de la conferencia, los vamos a invitar a nuestro tercer círculo de aprendizaje, pero lo que nosotros buscamos acá es que permitirle a los docentes, profesores, directivos, conocer una práctica súper concreta, revisarlas a través de un video que grabamos con cada una de las organizaciones, y luego vivir de primera mano un taller práctico y a la vez implementar esta práctica en sus distintas comunidades. Entonces es un círculo de aprendizaje, una comunidad además que se va juntando y va aprendiendo de manera conjunta. Y por supuesto el eje que yo les comentaba, el de crear o el de tener capacidad de ampliar los conocimientos también, que es nuestra plataforma colaborativa, abierta, gratuita, en español, que hoy día está conformada por alrededor de 550 recursos educativos, gratuitos, de acceso libre, que por supuesto los invitamos a poder visitar durante estos días también. Entonces, aquí voy a dejar de compartir mejor. Ahí está. Esta colaboración o este trabajo que nosotros hacemos en Aprendo en Casa es una relación bien de red, de trabajo, de muchísima intercambio. Esto lo hemos podido hacer de la mano de un socio que para nosotros es fundamental, que es la Oficina Regional de Harvard para Chile, el Centro David Rockefeller, quien desde sus inicios nos apoyó y se involucró con la mirada y el apoyo intelectual del profesor Richard Elmore, quien lamentablemente falleció, pero que además tuvimos una maravillosa noticia de poder incluir a nuestro grupo de trabajo como mentora intelectual a la profesora Kate Merced, que nos ha ido acompañando durante todo este año. Y de alguna manera esto ha podido ser posible gracias al involucramiento, como les decía, de la Oficina Regional de Harvard para Chile. Después vamos a escuchar un ratito a Marcela Rentería, quien es su directora, pero no quiero dejar de agradecerle a ella en lo personal por este trabajo que nos ha apoyado sustancialmente. Pero bueno, yendo directo al punto, quiero invitarlos ahora en el chat a co-construir esta mirada sobre cuáles son esas prioridades a las cuales nos convoca hoy día esta conversación. Perdón, un segundo. Les voy a compartir una pregunta que además la van a tener también en el chat para que la puedan contestar y que tiene que ver con... Me fui al largo. Perdón. Que tiene que ver con cuál es ese ámbito o ámbitos de la educación socioemocional que ustedes consideran que debiéramos priorizar. Entonces, mientras seguimos la conversación y ya empiezan nuestros speakers a acompañarnos, nuestros invitados y nuestra invitada, acompáñanos en esta mirada de cómo podemos ir mapeando estos ámbitos que hoy día son prioritarios para la educación socioemocional. Eso está ahora en el chat, lo pueden utilizar a través del Menti, que es una herramienta muy fácil para los que no la han usado, no necesitan tener cuenta ni nada, y nos ayuda también a ir teniendo esta mirada conjunta de un tema que hoy día nos convoca. Y entonces, para dar un marco mínimo, porque quienes mejor conocen estos temas son nuestros invitados, sin duda estamos enfrentando un tiempo sin precedentes, no solo por la pandemia, eso ya lo sabemos y ustedes también nos lo han mencionado y corroborado sistemáticamente a través de las encuestas, de los feedback que nos entregan. Sí, y la mayoría sentimos que es un momento de inflexión en poder hacer un cambio significativo en el mejoramiento de la educación. Hablamos mucho de un nuevo paradigma educativo, de una mirada realmente renovada con el siglo XXI. Nosotros le preguntamos a los profesores en un estudio
que acabamos de publicar con la Universidad Católica de Chile, con la Universidad de Chile, con Elige Educar y Aprendo en Casa, preguntamos a los profesores cuáles eran esas habilidades prioritarias a desarrollar en los estudiantes en este momento del año y pensando también lo que viene para futuro. Y aquí empiezan a aparecer entonces esta conjunción, muchas veces aparece como un choque entre las habilidades socioemocionales, entre los temas que tienen que ver más con lo académico, y lo cierto es que lo que este mapa nos va mostrando es que no es lo uno ni lo otro, sino que hay que abordar ambos ámbitos de manera sistémica, innovadora, con mucha pasión además, porque aquí aparece empatía, flexibilidad, resiliencia, por supuesto la responsabilidad, el poder aprender críticamente, en fin. Y también por otro lado, preguntamos o rescatamos esta información que la Fundación Educación 2020, que también es parte de las organizaciones que participan y comparten en Aprendo en Casa, levantó en su encuesta Estamos Conectados, de cuáles eran como estas emociones predominantes en el retorno a clases. Recordemos que en el marco de el año escolar, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, septiembre fue un momento muy importante, ya sea porque en el hemisferio norte empezaron las clases y en el hemisferio sur retomaron las clases, o sea, hubo un periodo en que estuvieron las escuelas cerradas, ¿no? Entonces hay motivación, hay susto, pero también hay entusiasmo, hay estrés, hay felicidad, tranquilidad, y esto es muy interesante porque el ser humano representa también todas estas emociones, y el poderlas manejar, descubrirlas, gestionarlas, apoyarlas, desarrollarlas, se convierte hoy día en una prioridad también para el mundo educativo y el espacio escolar. Entonces, ¿qué tal si vemos ahora esas prioridades que fuimos compartiendo en el Menti? Quizás Alberto, si nos puedes compartir un poco como para ver el panorama más general de cómo quedó el resultado de todo lo que fuimos agregando. Vamos a proyectar los resultados del Menti, que son como bastante agregados. Si Alberto nos puede ayudar por ahí, o si no, me escriben por Ana, interno. ¿Sí? sí. Dame un segundo, Ana, es que tenemos más de 100 respuestas, entonces estábamos actualizando el Menti, estaba un poco ahí Buenísimo. poniéndose al día la plataforma. Ahora sí vamos a compartir la pantalla porque tenemos muchas respuestas. Dame un segundo. Súper, porque yo creo que es información muy valiosa también para nuestros invitados. Entonces, aparece el liderazgo, la adaptación, reconocer las emociones, autoconocimiento, empatía, resiliencia, gestión de las emociones, regulación emocional, ansiedad, bienestar emocional de cada niño, la valorización de sí mismo, la gratitud, expresar lo que se siente, expresar las emociones, el autoconocimiento y la autoestima, el trabajo con la familia, empezar la esperanza en el futuro, la empatía, la regulación, vuelve a aparecer la resiliencia, pensamiento crítico, adaptabilidad, autoconocimiento, contención, todas muy necesarias y cada vez más presentes. Todo, no obstante, de manera personal considero que el relacionado con la empatía y la colaboración, ya que nos brindan la oportunidad de actuar como seres sociales que somos. Autorregulación de las emociones, autonomía, escuchar a los alumnos, salud mental y emocional para cada familia, los profesores, la familia, los estudiantes. Esto es un proceso de toda la comunidad. La conciencia social, el respeto al otro. En fin, vamos a dejar, si se puede,
se podrá dejar el link a todas las respuestas, si no igual después nosotros la podemos compartir, pero en honor al tiempo queríamos tener como un primer barrido también de cómo estamos conectando con estas prioridades, el control de las emociones, los valores, las actitudes. Súper, muchas gracias Alberto. Y con esta visión compartida que tenemos de las prioridades con respecto al desarrollo socioemocional, me gustaría dar inicio e invitar a Raimundo Larraín. Él es el jefe de la Unidad de Educación General del Ministerio de Educación de Chile, para que nos dé su visión sobre cómo abordar una educación integral y su mirada de la política pública, que es muy interesante. Raimundo, aparte de ser jefe de División de Educación General, es máster en Educación del Teachers College de Columbia, es cofundador de la Fundación Impulso Docente, alumni de Enseña Chile y bioquímico de la Universidad Católica. Raimundo, muchas gracias por estar hoy día con nosotros. Puedes compartir tu pantalla y bienvenido. Muy bien. Muchas gracias, Ana María. Muy buenas tardes a todos. Un gusto de saludarlos. Hola Richard, también, qué gusto de verte. Bienvenidos a todos los profesores, equipos de convivencia escolar de Latinoamérica que se han unido. Es un gusto estar acá. Ana María, quisiera aprovechar esta invitación para comenzar con contarles un poco lo que yo les quiero presentar hoy día, unos 10 minutos máximo, que dice relación con cuáles hemos visto desde el Ministerio de Educación, que son los 3 mayores desafíos de la incorporación del aprendizaje socioemocional en las escuelas. Y de eso va a versar mi presentación y también algunas estrategias y cuáles son los ámbitos sobre los cuales lo estamos abordando. Pero para mí, más importante que hablar de estos desafíos, para mí lo más relevante hoy día es poder preguntarnos el propósito fundamental del por qué queremos incorporar el aprendizaje socioemocional. Y yo quisiera entonces partir con esta reflexión inicial e invitarlos a ustedes a poder responder esta pregunta en el chat de este Zoom. ¿Cuál es el propósito en sus comunidades educativas de incorporar el aprendizaje socioemocional? ¿Con qué fin? ¿Por qué queremos todo esto que hemos puesto en el brainstorming inicial que hiciste tú, Ana María, de estos ámbitos? Entonces invito a todos a tomarse unos 20-30 segundos para pensar finalmente cuál es el propósito en sus comunidades educativas de incorporar el aprendizaje socioemocional. Invito a todos a escribir en el chat. Muy bien ahí. Gonzalo Villanueva nos pone, bueno, para vivir mejor, para brindar una verdadera educación socioemocional, formar estudiantes integrales, formar personas aptas para la vida adulta. Perfecto, educar para la vida. Podemos leer en español para que Richard tenga la traducción. Promover el bienestar. Va muy rápido. Mejorar la salud mental de nuestros estudiantes. Educación integral. Formar niños felices. Ayudar a la comunidad. Aprendizajes significativos e integrales. Formar personas saludables para la sociedad. Adaptarnos a una nueva normalidad, brindar herramientas emocionales. Bien, súper. Entonces, ¿por qué yo hago esta pregunta inicial? Porque me parece importante que más allá del cómo, es importante preguntarnos el para qué, el propósito que conlleva incorporar con fuerza el aprendizaje socioemocional en la vida de las escuelas y con qué fin.
Entonces invito a cada uno de los aquí presentes a que con ese propósito que ustedes han compartido, que seguramente va evolucionando, podamos mirar entonces algunos elementos que yo les voy a compartir. Bien, brevemente, yo creo que una de las grandes oportunidades que esta pandemia nos ha dejado dice relación con que se aceleró el consenso respecto de lo importante que es trabajar el aprendizaje y la educación socioemocional en las escuelas. Creo que una de las cosas de las que más nos dimos cuenta era, por un lado, cuánta falta nos hacía trabajarlo de manera explícita en las escuelas, y por otro lado, cuán difícil es al mismo tiempo trabajarlo y hacerlo carne en la vida y en la gestión de la cultura escolar. Por lo tanto, creo que es una oportunidad. Yo acá les comparto algunas cifras de lo que nos deja esta pandemia, que obviamente son preocupantes respecto del estado socioemocional, tanto de los estudiantes como de los profesores, al enfrentarse a una crisis sanitaria que transformó rápidamente los espacios escolares y también transformó las relaciones dentro de la comunidad educativa. Acá pueden ver algunas cifras, yo no las voy a leer todas, pero vimos cuadros importantes de ansiedad, estrés, frustración, desmotivación y también aburrimiento como parte de las sensaciones más recurrentes entre los miembros de la comunidad escolar entre el 2020 y el 2021. En resumen, ¿qué quiero decir con esto? Que el contexto tanto social, político y sanitario que hoy día nos rodea como región, estoy hablando de Latinoamérica en particular, y que está en constante cambio, ha hecho aún más evidente la urgencia de fortalecer las habilidades socioemocionales desde la más tierna infancia, con el propósito de formar ciudadanos empáticos, que se comuniquen asertivamente, que sean capaces de reconocer y manejar sus propias emociones, resolver de manera dialógica y pacífica los conflictos, valoración de las diferencias, la toma responsable de decisiones y mucho más, que es un propósito compartido que ustedes mismos han señalado en su reflexión inicial. ¿Cuáles son estos 3 desafíos que yo les quiero compartir y que me parecen muy relevantes? Son los que a continuación les expongo. En primer lugar, un gran desafío que dice relación con incorporar en la gestión interna de los establecimientos el foco en el aprendizaje socioemocional. Este link para incorporar el aprendizaje socioemocional dentro de la cultura escolar. La evidencia es clara en señalar que las competencias socioemocionales se pueden enseñar, eso es una buena noticia, se pueden aprender y se pueden gestionar dentro de las escuelas. Y por lo mismo es esencial incorporar en la gestión interna de las escuelas un foco en aprendizaje socioemocional que pueda generar condiciones necesarias para que la educación socioemocional se inserte y esté alineado a los propósitos y a los proyectos, a las visiones y a las misiones que cada una de las comunidades educativas tiene. Un segundo gran desafío dice relación con la formación de los profesores. Los profesores son hoy día los principales agentes en la promoción de vínculos de calidad con los estudiantes, de relaciones fuertes con los estudiantes, y por lo mismo es necesario no solamente entregar herramientas para que ellos enseñen habilidades socioemocionales en sus distintas pedagogías, sino que también para que ellos como profesores, como personas, puedan trabajar sus propias regulaciones socioemocionales y generar mejores entornos de aprendizaje. Si los docentes no han experimentado el aprendizaje socioemocional, ¿cómo van a poder transmitirlo y educarlo y formarlo en sus estudiantes? Si olvidamos este actor clave, este agente clave, es muy complejo que se pueda instalar el aprendizaje socioemocional con solidez dentro de las escuelas. Y por último, un tercer gran desafío es la oportunidad que nos da, al menos en el currículum escolar chileno, y acá hago esa prevención, tenemos una oportunidad importante de apropiarnos del currículum de orientación, que tiene objetivos de aprendizaje que se trabajan en forma transversal, con múltiples habilidades y competencias socioemocionales. Por eso, entregarle un espacio prioritario
en los establecimientos a todo lo que significa la orientación a los estudiantes es prioritario. ¿Cómo se logra esto? Bueno, estableciendo una estrategia que sea integral, que sea transversal a los planes de mejoramiento, a los planes propios que cada escuela hoy día ya cuenta. La idea es incorporarlo y no hacerlo algo adicional. En este sentido, la literatura indica que no existe de partida una manera única de trabajar el aprendizaje socioemocional en el contexto escolar. Y en ese sentido, desde al menos la Política Nacional de Convivencia Escolar que hemos liderado desde Chile, hemos propuesto un modelo integrado de gestión del aprendizaje socioemocional que se basa en estos tres elementos que ustedes pueden ver en la diapositiva: la gestión de la cultura escolar, la gestión de la convivencia escolar y también no olvidar lo relevante que es la enseñanza de conocimientos, habilidades y actitudes socioemocionales. Estos conceptos, cuyas definiciones ustedes pueden ir leyendo al lado, tienen ejemplos concretos en la vida de las escuelas. Con respecto a la gestión de la cultura escolar, esto nos permite transformar de manera intencionada y coherente la cultura institucional, es decir, los valores compartidos, las creencias compartidas, el lenguaje, el cómo nos apropiamos del espacio físico, cómo lo organizamos, cuáles son los ritos y tradiciones y los relatos institucionales dentro de las escuelas. Por lo tanto, ahí hay un componente importante y una invitación a preguntarnos, bueno, en nuestra escuela, ¿cuáles son estos valores, creencias y ritos compartidos? Un segundo aspecto dice relación con gestionar la convivencia escolar. ¿Cómo? Promoviendo modos, formas de convivir dentro de la comunidad educativa, reforzando formas de relación basadas en el respeto, en la participación de la comunidad educativa, en la resolución. Vamos a esperar que regrese Raimundo. Dinámicas de convivencia escolar. ¿Sí, perdón? Sí, es que te habías desconectado un poquito. Ah, perdón. No, está bien. Bueno, de esa manera, convivencia escolar y cultura escolar van absolutamente interrelacionadas. Y el último punto, que es muy importante, lo socioemocional se enseña y se aprende. Y eso es importante, para ello es importante buscar las oportunidades que hoy día se esconden, en muchos casos, dentro del mismo currículum que las escuelas ya tienen y ya tienen para trabajarlo. En el caso chileno, las bases curriculares de orientación buscan la formación integral de los estudiantes y desde ahí los objetivos de aprendizaje también contemplan los mismos propósitos que contempla, por ejemplo, el marco para el aprendizaje socioemocional de CASEL, ¿ya? Desde el Ministerio de Educación estamos inspirados en este marco para el aprendizaje socioemocional. Sabemos que hay otros y está muy bien. Y estamos entonces enfocándonos en estas 5 dimensiones de competencias intrapersonales e interpersonales como habilidades básicas para la educación socioemocional. Y es en torno a este marco en donde desde el Ministerio de Educación en los últimos 2-3 años hemos estado alineando los recursos y los apoyos a las escuelas. ¿Cómo lo estamos haciendo? A través de estas 4 grandes líneas de acción, que después yo voy a invitar a todas las escuelas que puedan conocer estos recursos y que dicen relación en primer lugar con la importancia de asistir en los colegios en la contención y el manejo de la crisis sanitaria. En segundo lugar, en poder apoyar la formación de los profesores en temáticas socioemocionales. Al menos en Chile, esta es una temática nueva. En los últimos 3-4 años ha ido tomando fuerza y antes no. Toda la oferta de formación continua para docentes en general no incluía estos tópicos y por lo tanto hoy día desde el Ministerio también se está incorporando como un eje importante de formación docente continua. En tercer lugar, la entrega de estrategias de gestión de la cultura escolar. Así como se gestionan los aprendizajes en la escuela, la cultura escolar también debe gestionarse y para eso también se requiere apoyo y estrategias, para que desde ahí se propicie un contexto institucional que permita desarrollar lo socioemocional. Y por último, de nuevo, aprovechar las oportunidades que nos da el currículum de orientación como una herramienta de trabajo en las salas de clases. Y en cada uno de estos ejes
entonces los establecimientos del país han recibido y van a seguir recibiendo material de apoyo para poder trabajar con los profesores, los padres, los estudiantes en el reforzamiento de estas habilidades y condiciones que hoy día son urgentes. Yo sé que no es bueno reducir lo socioemocional a una estrategia concreta, a una herramienta concreta, pero sí es importante también en nuestro rol como Ministerio de Educación apoyar a las escuelas con recursos y herramientas concretas que permitan ir empapando e incorporando lo socioemocional dentro de la gestión de la cultura escolar. Y entonces, en primer lugar, sobre todo en el contexto de la pandemia, hemos apoyado a las escuelas a través de la generación de directrices, lineamientos y estrategias para gestionar la crisis con todos los actores de la comunidad, material formativo, por ejemplo, para enfrentar las consecuencias socioemocionales cuando los estudiantes han retornado a clases presenciales y al mismo tiempo materiales para trabajar con todos los niveles de los establecimientos. Entonces acá ustedes pueden ver, por ejemplo, documentos con estrategias concretas para trabajar con los padres, para implementarlo en las horas de orientación, para lograr avanzar en que la escuela sea un espacio socioemocionalmente seguro con la pandemia. También con respecto a la educación a distancia, hemos apoyado también en cómo se enseña a distancia manteniendo la cercanía, un desafío que todos los profesores que estamos aquí nos hemos visto enfrentados, que es cómo mantenemos la cercanía y las relaciones con nuestros estudiantes a distancia. Y así también un sinfín de actividades también dirigidas a los docentes. En materia docente, todos estos recursos de aprendizaje han permitido ir aprendiendo también nuevos conceptos que dice la evidencia científica, la literatura científica, elementos, por ejemplo, de psicología positiva, mentalidad de crecimiento, que se deben trabajar primero con los profesores para que ellos los conozcan estos conceptos, los experimenten consigo mismo y luego lo puedan transmitir a sus estudiantes. Y por último también material y estrategias concretas para que las escuelas se pueda ir viviendo esto desde que se entra a la escuela hasta que se sale, a través de carteles gráficos formativos que permiten bajar estos lineamientos de disciplina, de gestión de la convivencia escolar y al mismo tiempo herramientas, por ejemplo, para que los estudiantes puedan autoevaluarse en cuanto a estado socioemocional. En Chile tenemos un déficit y una brecha importante en alfabetización socioemocional, es decir, el conocimiento de estas habilidades, el poder darles, identificarlas, reconocerlas, darles un nombre y de esa manera entonces poder explotar su máximo potencial. Y para ello estamos avanzando en que en todas las salas del país existan medidores emocionales apropiados para las distintas edades, que los estudiantes puedan también ir identificando sus emociones y dándoles cursos. Y lo mismo en materia de formación de la cultura escolar, estamos avanzando fuertemente para que así como en las escuelas se gestionan los aprendizajes académicos, se gestiona la convivencia escolar, se incorpore también esto dentro de la cultura escolar de las escuelas. Por último, para no alargarme más, quisiera hacer una reflexión final y que después podemos discutir en profundidad, y que dice relación con lo importante que es en el contexto actual de la pandemia poder equilibrar el logro de los aprendizajes también con la educación socioemocional. No es lo uno, tampoco es lo otro, van juntos. ¿Por qué es importante? Porque hoy día también nos hemos encontrado con muchas escuelas que se han balanceado fuertemente hacia lo socioemocional, cuando también es importante no abandonar la prioridad fundamental, que significa restaurar con mucho sentido de urgencia los aprendizajes fundamentales que nuestros estudiantes necesitan para poder desarrollarse al máximo. Sin aprendizajes académicos sólidos, nuestros estudiantes no van a poder desarrollar en plenitud ni su sentido de posibilidad, ni su motivación por seguir aprendiendo, ni su sentido de autoeficacia, ni su identidad y sentido de pertenencia con las escuelas. Entonces, hoy día,
frente a la crisis, por ejemplo, a la pobreza de aprendizaje que muchos de nuestros estudiantes se ven enfrentados, es muy relevante aprovechar este momento para trabajar lo socioemocional, lo académico juntos, que los estudiantes se sientan capaces de lograr metas, porque esa es la mejor forma hoy día también de lograr mejorar sus niveles de motivación, de sentido de pertenencia a una comunidad y de ganas de seguir aprendiendo hacia adelante. Muchas gracias, Ana María. Muchas gracias a ti, Raimundo, por introducirnos a este tema, por la mirada también desde un ministerio de la región que ha tomado este tema con fuerza. Es muy interesante también ver el tipo de contenidos, materiales, cursos que están generando. Hay hartas preguntas sobre ese tema en el chat. Nosotros desde el equipo de Aprendo en Casa vamos a tratar de irlas respondiendo, pero sin dudas están, entiendo, en el sitio del ministerio. Si lo podemos escribir después acá en el chat, Raimundo, sería muy bueno. Hay otros que están en el sitio de convivencia escolar. Y si bien están pensados desde una política educativa chilena, nos ha tocado a nosotros verlos de primera mano lo útil que pueden ser para toda la región. Así que muchas gracias, Raimundo, gracias. Y te esperamos para el lado del panel que viene al final de las conversaciones. Y ahora me gustaría darle paso a nuestra gran compañera en este viaje, que ha sido Marcela Rentería. Ella es la directora de la Oficina Regional de Harvard para Chile. Yo ya les conté que este trabajo que hemos hecho en Aprendo en Casa solo es posible gracias a una colaboración enorme de muchas organizaciones, pero principalmente de la Oficina Regional de Harvard y del apoyo que la Fundación BHP Billiton nos ha entregado. Marcela nos va a introducir a nuestro speaker principal. Te dejo la pantalla, el micrófono, Marcela, para que nos cuentes quién es Richard. Ok, muchas gracias, Ana María, Raimundo. Ya somos más de 500 personas conectadas, así que muy bien por eso. Bueno, para mí es un gran honor contarles quién es Richard Weisbrod. Él es actualmente profesor de educación en la Escuela de Harvard y en la Escuela de Gobierno del Kennedy School of Government. También es codirector del programa de maestría en Desarrollo Humano y Psicología. Su trabajo se centra en la vulnerabilidad y la resiliencia en la infancia, la brecha de rendimiento, el desarrollo moral en las escuelas y los servicios eficaces para los niños. Richard dirige el proyecto Making Caring Common, que significaría algo así como haciendo que el cariño sea un programa común. Este es un esfuerzo nacional en Estados Unidos para establecer prioridades morales y de desarrollo social en la crianza de los niños y proporcionar estrategias a las escuelas y a los padres para promover el cuidado de los niños, el compromiso con la justicia y otras capacidades morales, emocionales y sociales que son claves. También como parte de esto maneja el programa Turning the Tide, que es como cambiando la marea. Es un esfuerzo también para reformar las admisiones en Estados Unidos en las universidades y que ha involucrado casi a 200 oficinas de admisiones en Estados Unidos y con el fin de reducir la presión en el rendimiento de las escuelas de secundaria y aumentando la equidad en el acceso para los económicamente más desfavorecidos. También ha realizado investigaciones con adultos mayores y también muchas intervenciones relacionadas con niños. Es fundador de una escuela piloto en Boston, la Lee Academy, que comienza con niños de 3 años. Durante varios años también ha sido consejero en centros comunitarios de salud mental. Ha asesorado a nivel municipal, estatal y federal sobre política familiar, reforma escolar y ha escrito en numerosas publicaciones académicas y populares como el New York Times, el Washington Post, CNN, y es el autor de un libro que se llama The Vulnerable Child, What Really Hurts America's Children and What We Can Do About It. El niño vulnerable, lo que realmente daña a los niños en Estados Unidos y lo que podemos hacer al respecto, que fue nombrado como uno de los 10 libros en educación más importantes de todos los tiempos. También tiene un libro reciente que se llama Los padres que queremos ser, cómo los adultos bien intencionados socavan el desarrollo moral y emocional de los niños. Fue también nombrado por el New Yorker como uno de los 24 mejores libros en el 2000,
2009. Lo que vamos a escuchar es su programa que está basado en la evidencia. Él va a hablar sobre cuidar valores, sobre cómo tratar a los demás, sobre cómo respetar a los que son distintos a nosotros mismos, y va a fomentar aspectos como empatía, gratitud en las escuelas, en los hogares, estrategias sobre el cultivar el nosotros, la alianza entre escuela y padres, cuál es la relación que hay entre estos mensajes y las escuelas. Así que es muy importante el mundo que vamos a empezar a abrir, que es el mundo socioemocional, en nuestra iniciativa de Aprendo en Casa y este laboratorio de aprendizaje que está dirigido por nuestra profesora Kate Merced y que ahora entramos a este mundo gracias a Richard. También, antes de comenzar, darle la bienvenida a Emiliana Rodríguez, que es la fundadora y directora de educación de Atentamente, que también tiene una maestría en mente, cerebro y educación de la Universidad de Harvard. Así que con toda esta gran introducción, ahora vamos a las palabras de nuestro querido profesor Richard Weisbrot. Gracias. Gracias, Marcela. Richard, también puedes prender tu cámara. Y al resto, comentarles que pueden entrar a la interpretación, a la traducción simultánea, a la derecha, abajo. Tienen el icono para cambiarse a los distintos idiomas. Richard, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Es maravilloso estar, qué pena que no pueda estar en persona y ojalá que lo podamos hacer. Gracias, Marcela, por tu presentación, Ana, por invitarnos y organizar esta conferencia. Quiero contarles lo que me gustaría hacer. Quiero hablar de cómo podemos cultivar en los alumnos que haya cuidado y preocupación por el bien común. Y lo más específico, si vamos en la lámina que sigue, es querer partir retomando, hablando en este país, contando lo que pueda ser pertinente en el mío y en el de ustedes, hablando de la pregunta, ¿estamos priorizando cuando educamos a niños y nos preocupa el bien común y la justicia? Quiero hablar de los límites y los fracasos, de los esfuerzos por desarrollar el cuidado y la justicia en las escuelas, pero tomarme al menos la mitad de mi tiempo en las soluciones, cosas concretas que se pueden hacer en las escuelas para promover el cuidado y una mentalidad de justicia para que los chicos puedan estar alerta a la injusticia y mejor preparados para enfrentar la injusticia. Hemos estado, me gusta definir quizás cuando me refiero a cuidado, ¿qué es? Cuidado es el valorar y tratar a otros en formas que incluyan a los que son diferentes a nosotros de manera que sea significativa y valiosa para ellos. Lo hemos definido así por un par de razones. Quiero enfatizar el valorar. A veces uno dice empatía y la capacidad de ver los sentimientos de otros buscando las habilidades socioemocionales, pero cuando los políticos y los políticos piensan de otra perspectiva y no valoran a otros, la forma de cuidar en lo que es cognitivo en perspectiva, el afecto y otros sentimientos es ético, porque es así como valoramos a otros. También uno habla del cuidado como cantidad o músculo, pero cuando hay tanto cuidado por nuestra familia, por nuestros amigos, en muchas formas, hay que ser cuidadosos de quienes son diferentes a nosotros, en religión, raza, clase, discapacidad o orientación sexual o identidad de género. Es el cuidado de también cómo enfocamos esas diferencias y cómo estamos con los niños en un círculo de cuidado, de preocupación. Y ahora incluye al custodio, a quien me atiende en un restaurante, a los que a veces están fuera de nuestro radar. Y hemos estado intentando entender el grado hasta en que nuestras culturas aquí en las Américas y los Estados Unidos cuidamos estos valores. Y les hemos preguntado a los padres, a los educadores, esta pregunta. Y la pregunta es,
¿Qué es lo más importante para ustedes? ¿Cuidar a otros, que lo logres a un nivel superior o ser felices? Y lo hemos hecho en 10.000 escuelas y probablemente a 50.000 personas y en todo el país. Es muy diverso en cuanto a la representación y lo más importante es ser cuidadoso, feliz o lograr muchas cosas. ¿Y qué le importa a sus padres? Que usted sea cuidadoso, que tenga buenos logros y que virtualmente sea feliz. Y se encontró lo siguiente: logro, en primer lugar; felicidad, segundo; y cuidado, tercero. Lo voy a poner de otra forma. El 80% de los alumnos dice que valora algún aspecto de su éxito, ya sea el logro o la felicidad, es más importante que cuidado a otras personas. Y quiero que pensemos, hagamos una pausa. El nivel al que hemos elevado estos aspectos de avances y éxito individual y disminuido o puesto al lado el cuidado de otras personas. En los Estados Unidos, quizás sin precedentes en nuestra historia, y debiera ser algo que nos preocupa, como una preocupación importante, viendo todos los problemas que hoy existen en los Estados Unidos, las visiones de los partidos políticos, el resentimiento, cómo se ha fracturado, la hostilidad que existe en las redes sociales causan esto, y esto yo creo que también lo causa el grado en que ya no nos importa tanto el cuidado de otros. Entonces, también le preguntamos a los padres: ¿y qué sería importante cuando estás criando a tus hijos? ¿Qué es lo más importante para ustedes? Que sus hijos sean cuidadosos o que tengan logros, que sean felices. Y les hacemos a los padres esta pregunta y consistentemente obtenemos lo que a otros investigadores les responden. Lo más importante es que ellos sean personas que tengan una actitud cuidadosa. Felicidad, segundo, y logro, tercero. Pero miren lo que responden. Como les dijimos, ¿cómo perciben los adolescentes las prioridades de los padres? Así. Entonces, no van alineados. Ellos piensan que los padres valoran más sus logros, más que los mismos adolescentes. Y piensan que sus padres, en realidad, en las acciones que muestran día a día, lo que valoran es más el logro, después la felicidad y tercero, el cuidado. 3 veces más probabilidades de estar de acuerdo que en desacuerdo con esta declaración en la encuesta. Mis padres se sienten que si tengo buenas notas en clases es más importante que si me importan solidariamente los miembros de mi comunidad escolar. Y también dice: ¿cómo se imaginan a otros padres en la comunidad? ¿Cómo creen que escribirían estos valores? Otros padres en la comunidad que tengan las prioridades de crianza de lograr ser felices o tener cuidado, o ser cuidadosos. Los padres piensan que valoran esto en sus hijos, pero hay otros padres que no les importa el cuidado. Y la situación que aparece es que la gran mayoría de los padres piensa que el problema es de la gran mayoría de los otros padres, y la verdad no tiene sentido. En parte lo que tratamos de hacer es que los padres estén mucho más autoconscientes y reflexionen más sobre estos mensajes del logro, el cuidado y la felicidad. También aquí es como los alumnos ven las prioridades de sus profesores. Y yo creo que es lo que espera el equipo, que priorice, que va lo académico sobre cualquiera de los otros. Pero lo interesante es que cuando uno le pregunta características de lo que priorizan al enseñar, no te dicen logros, sino cuidado. Así que una vez más está esa brecha entre lo que los padres y los profesores están promoviendo y lo que ven como el principal propósito y lo que los niños escuchan y absorben. Entonces, pienso que el desafío es que entendamos
qué está pasando en esta brecha y por qué es así. Y el mensaje en lo que es priorizar el logro, la felicidad o el cuidado es que cuando están en un patio, ¿qué tienes que hacer? A veces dar las gracias en una notita, o si hay formas que muestran una prioridad sobre la felicidad o de que les preocupan otros, que tener cuidado, que se habla mucho en la mesa, qué vas a hacer cuando vayas a la universidad, y de esa forma los hacen enfocarse en el logro y no en el cuidado o la felicidad. Al entrevistar a algunos decidiendo sobre la hija, dice, la madre la dejó que no fuera más y el padre dijo, va a ser más importante para su currículum escolar universitario, pero nadie dijo responsabilidades de equipo. Hablé con mi esposa sobre si se fuera de la universidad de mi hija, no me parece divertido, y mi esposa va a lo sarcástico. Mire, señor del desarrollo moral, nuestra hija se fue del grupo de danza porque tenía que pensar cuál era la responsabilidad del grupo. Yo creo que nos concentramos en el yo del niño y no si están felices y no si son responsables con su sala de clases, su comunidad escolar o su asociación religiosa o vecindario, y que verán esas cosas mucho más grandes que a ellos mismos. ¿Y cómo vamos llegando aquí en este país? Creo que las escuelas fueron fundadas originalmente para promover el cuidado ético, para que fueran cuidadosos con los otros ciudadanos. Ya no es el propósito principal de la gran mayoría de las escuelas de los Estados Unidos, y las universidades como Harvard incluyen esto, fueron fundadas para promover el carácter ético. Y cuando uno le pregunta qué es Harvard, cuando están fuera de la universidad dicen que son excelentes por excelencia, ¿no? Stanford, el logro y el avance, pero es difícil definir un valor ético, lo que es cierto prácticamente para todas las universidades, de una forma profunda. Y la participación, muchas personas participan en un grado de observación, y son los pros o los contras de la religión, sino el contenido de esta. Pero quiero hablar de las funciones y los procesos de la religión. Las religiones son una comunidad de adultos que tienen valores importantes éticos para comprometerse con preguntas éticas, con rituales y contenido moral, que uno tiene que pensar en las responsabilidades de otras personas en sus comunidades. Hay ceremonias de confirmación que te piden cuáles son tus responsabilidades con otros y reemplazan en lo moral y en la vida espiritual cómo responden a sus ancestros y a sus descendientes en las comunidades religiosas que son saludables. Y no es para ponernos a discutir si uno tiene que ser más religioso o hacia dónde vamos en ese objetivo, pero estas prácticas religiosas, ¿cómo las reproduces en la escuela? ¿Cómo las escuelas pueden tener rituales de gratitud en ceremonias en que el alumno le dice, sea responsable por otros, sea responsable por sus ancestros o quiénes serán sus descendientes? Y los chicos normalmente están en preguntas morales. Quiero decir también que en este país hay diferencias culturales y de raza, de clases en comunidades afroamericanas, por ejemplo. Es un sentido fuerte de responsabilidad colectiva. No se ve lo mismo de ese hiperindividualismo. En muchas comunidades de inmigrantes de este país, también afroamericanas, existe un tremendo respeto por los adultos y un lugar prioritario de respetar y cuidar a otros. Hay clases, razas y diferencias culturales tremendas en lo que nuestros datos han podido recoger. Bueno, y acá está la ironía. Nos estamos enfocando en la felicidad de los niños y el enfoque nuestro para hacerlos más felices. Así que muchas veces hemos visto que en nuestras comunidades las personas tienen como una aversión a que los niños
enfrenten adversidades o que les vaya mal en el deporte o que si tienen un conflicto, vamos y se los resolvemos inmediatamente. Esto no ocurre en todas las comunidades de distintas razas y de distintos orígenes. Pero de todas esas formas en que evitamos que los niños sientan la adversidad, no van a poder manejar las estrategias para poder ir tolerando y manejando estas situaciones. En distintas comunidades hemos visto padres que están prestando mucha atención a los movimientos de sus hijos. Esto debe ser frustrante. Y para dejar estos términos claros, el desarrollo socioemocional es muy importante que los niños puedan ir identificando sus sentimientos y que los puedan articular. Especialmente importante que los niños se sientan o conozcan sus sentimientos. Estamos siendo muy policías, entonces a veces si hacemos las cosas muy al extremo, nos permitimos en que los niños estén muy ocupados por sus sentimientos y estamos haciendo un poco más estresante su vida interna. Entonces deberíamos enfocarnos en su vida interna, pero también que se enfoquen en otras cosas. Si ellos se pueden enfocar en otros sentimientos de niños, van a poder ser mejores mentores, amigos, parejas románticas, van a tener mejores relaciones y esas relaciones que van a tener son la fuente más fuerte que tenemos de felicidad, la fuente de felicidad me refiero. Entonces, lo que estamos haciendo todo el tiempo puede quizás dispararnos de vuelta. Entonces, lo que tenemos que tener es a los niños que tengan mayor empatía, que tengan mayor conexión con el resto de las personas. Quiero aclarar esto, que estas fuertes relaciones sólidas y felicidad duradera, no creo que tenemos que hacer que ellos se preocupen de los demás porque eso les va a permitir ser felices. No como un medio para ser feliz. No hay que enseñárselo así. Es decir, uno tiene que ser bueno y cuidar de los demás, pero el objetivo viene siendo la felicidad, pero no el cuidado de las personas, el cuidado en sí mismo de los demás, el tener moral, el buscar la justicia, requiere de sacrificio. Y, por supuesto, estar por una causa importante, evitar el bullying, cuidar a las personas que sufren de Alzheimer. Uno no hace eso porque es lo correcto, uno hace eso porque le nace hacerlo, no por el objetivo de lo que voy a lograr o cómo me voy a sentir. Entonces, uno tiene que enseñar a los niños a ser cuidadoso, a cuidar las relaciones porque es lo correcto. Ser morales porque eso es lo que se debe hacer y no porque te va a entregar a cambio felicidad, no por lo que vas a recibir a cambio. Los fracasos en la educación moral, vamos a hablar de esto primero y luego las soluciones. Próxima. Hay algo que quisiera enfatizar y es que cuando nosotros hablamos del desarrollo del carácter, a veces estamos hablando de cómo los niños pueden rendir mejor o a veces la perseverancia, una debida diligencia, el carácter, pero esas cualidades no son cualidades morales, son importantes, pero no son morales. Hitler tenía mucho manejo, perseverancia, pero también tenemos que enfocarnos en el carácter socioemocional. También tenemos que hablar de la cualidad moral, actuar con integridad, el cuidado, el estar preocupado por la justicia, el tratar a las personas con respeto. La próxima. Yo soy un fan del aprendizaje socioemocional. Es muy importante poder enfocarse en esto. Pero sí me gustaría aclarar de que el desarrollo moral y el aprendizaje socioemocional es distinto, son distintos, no son iguales. La socioemocional es el cuidado, es pensar en esta perspectiva. Esto no es nuestra identidad o cómo vamos desarrollándonos. La identidad moral es distinto. Entonces uno puede tomar otras perspectivas y realmente no preocuparte del prójimo.
Entonces hay que desarrollar habilidades, pero también desarrollar el compromiso de los niños hacia las otras personas. Si ellos tienen ese compromiso hacia los otros, van a estar mucho más desarrollados, más propensos a desarrollar mejores habilidades. El desarrollo moral también es sobre la justicia, no cómo funcionan las instituciones, sino que reconocer lo que es justicia en el colegio, en la comunidad, en el país, en otros países. Es estar alertas a darse cuenta de que hay injusticia y donde los niños pueden tener las habilidades para enfrentar esto. Así que no solamente nos podemos enfocar en el área socioemocional, tenemos que enfocarnos también en las capacidades morales. La próxima. Finalmente, me preocupo mucho sobre no enseñar estos principios éticos. A veces creo que nos caemos en un relativismo. A veces los niños se sienten en este país donde todas las posiciones son iguales, todas las posturas políticas son iguales, uno no puede juzgarla porque todos tienen distintos valores. Así que hay un gran peligro. En nuestro país hay distintas posturas políticas debido a la inmigración. Y uno tiene un mayor, hay algunos que ponen mayor restricción en las entradas, en los límites del país, y hay otros que dicen que no, que sí hay que poner más barreras al ingreso de inmigrantes. Hay otros que sí, que dicen sí hay que ponerlos presos. Hay otros que dicen no, vamos en contra de la comunidad LGBTI. Entonces, todo esto están los niños sujetos a estas posturas políticas y morales y necesitamos hacerlos entender cuáles son los principios fundamentales. Sé que me quedan 5 minutos o menos y vamos a hacer esto. Hay 6 estrategias. La primera es poder determinar los valores en las áreas clave. Tenemos estas áreas y debido a la pandemia están los niños desconectados, muchos de algunos de los adultos. Es importante que eso se desarrolle. Tenemos que ir haciendo un mapeo de cómo los niños se están conectando con un adulto. Uno también se puede enfocar en distintas áreas, enfocarse en una idea de entender lo que es el valor de lo que sería la justicia, cómo crear comunidad en la escuela, o enfocarse en la gratitud, 2 o 3 combinaciones de todo esto, comprender y valorar a los que son diferentes. Todo esto es muy importante. También les pido que recopilen datos, hagan encuestas, vean si los niños están conectados con los adultos, si es que es una comunidad de cuidado, es una comunidad que se preocupa de los demás, que se preocupen del acoso, del bullying en el colegio, que se sientan incluidos, se sienten parte de la comunidad. Esto es muy importante. La próxima. Es muy importante priorizar lo que es el cierre de algunas de las brechas que se encuentran en los colegios, donde tenemos honestidad, justicia, el cuidado, pero algunos dicen, este es gay, o estas niñas son aquí o allá, o hablan mal de las niñas, o hablan mal de los niños. Hay que ayudar a los profesores a que intervengan en estas situaciones, porque la realidad es con lo que se quedan los niños, lo que están viendo es lo que se quedan los niños y eso lo pueden repetir después. Y eso es lo que hemos visto, hemos hablado. Hay muchas cosas para poder hacer que las cosas sean distintas y que hagan las cosas diferentes. Cosas como, por ejemplo, saludar personalmente a los niños en la entrada del colegio. Los profesores saludando a los niños a la entrada de la sala.
utilizar las artes para poder hacer esto, ver la biografía, el círculo de preocupación. También que los niños digan, bueno, ¿quién está en este círculo de preocupación? ¿Quién está en mi círculo de preocupación? ¿Quién está fuera de mi círculo de preocupación? Así que el desarrollo moral de los niños está tan enfocado, tan dependiente de nuestro rol y desarrollo, y también en la estrategia de mapeo de relaciones. Y puedo identificar 3 fortalezas en cada niño en mi sala de clase y puedo trabajar con esas fortalezas. Por lo general, los niños que molestan más, bueno, ¿cómo puedo buscar las fortalezas de esos niños? En el colegio, ¿apoyamos a los adultos en resiliencia y en el desarrollo moral? ¿Podemos ver, los estudiantes me verán a mí como un modelo de rol moral? ¿Por qué sí o por qué no? Que los mismos profesores se preocupen del desarrollo moral de los estudiantes, el desarrollo moral entre sí y también en la justicia. Hay algo muy importante, movilizar la energía y la sabiduría de los jóvenes. Esto es muy importante. En los colegios hay muchos que dicen, hay mucha sabiduría, pero ¿quién es el que está siendo acosado? ¿Quién es el que está sufriendo bullying? A veces esto se tiene que trabajar en conjunto para poder enfocarnos en la resolución de los problemas. Hay algo muy crítico, necesitamos involucrar a los padres en el cuidado y la moral de la comunidad. En los colegios públicos se ha trabajado muy bien y que ellos han llamado a los padres y se les ha dicho, tienen responsabilidad. Uno no puede simplemente hacer lobby para entrar a una clase X o uno tiene que entrar y decir, bueno, ¿cómo puedo yo apoyar a este niño en la sala de clase que está pasándolo mal? Ese es un mejor mensaje. Si yo voy a hacer un lobby por estar en una mejor clase, ¿por qué no hago un esfuerzo en ver cómo yo puedo ayudar al resto a que puedan ellos ir avanzando? Y pensar en el resto de los niños y no necesariamente en el mío solamente, como padre. Quisiera enfatizar y también cerrar el tema con que, no sé si estarán de acuerdo o no con esto, pero es muy difícil compartir principios morales si no compartimos realidades. No tenemos una realidad compartida. No hay una realidad compartida porque la gente entiende las cosas muy distinto. Los niños tienen que tener la capacidad de saber de dónde viene una fuente de noticia buena o mala, en quién confiar y en quién no. Esto es clave. Y finalmente, lo último, quisiera dejarlos con algo. Yo creo que no hay nada más importante de que criar a los niños que se preocupen por los demás y por el bien común. No hay nada más importante que esto. Estaríamos en problema en una sociedad y como mundo si no ponemos esto en primer lugar. Y yo creo que el corazón de este trabajo es que se encuentren el desarrollo de la capacidad de los niños para poder cuidar de los otros niños, a los que son diferentes, y que esto sea parte de ellos, también con el compromiso y la justicia. Yo creo que ya llegué a la hora, así que me gustaría ahora tomar preguntas y también escuchar las ideas que todos ustedes tienen. Ok, muchas gracias, Richard, por tu presentación. Quiero contarles a nuestra audiencia que efectivamente vamos a estar compartiendo algunos de los recursos que el proyecto de Richard pone a disposición. Los hemos traducido al español, hemos escogido aquellos que tienen mayor relevancia, interés con lo que está pasando en nuestras comunidades latinoamericanas. Las hemos puesto en el chat, pero siempre van a estar disponibles en aprendoencasa.org para acceder al proyecto que Richard nos mencionaba. Han habido muchos comentarios en el chat, Richard, muchas preguntas. Por tiempo vamos a dar paso a Emiliana y luego al final haremos como un cierre más general. Sin duda es un tema de mucho interés que no se agota en una conversación de hoy. Tú nos has permitido como abrir y ampliar la mirada
del desarrollo integral, no solo desde lo socioemocional, sino también del carácter, de la moral, el educar a niños, formar a niños para que sean ciudadanos y ciudadanas completas. Me gustaría ahora darle paso a Emiliana Rodríguez. Ella es una ya conocida de la casa, compañera de viaje también en este camino de Aprendo en Casa. Atentamente es parte de las organizaciones que nos han acompañado desde el inicio. Ella es socia fundadora y directora de Educación de Atentamente. Estudió, como mencionaba Marcela al inicio, una maestría en mente, cerebro y educación de la Universidad de Harvard. Tiene una licenciatura en física en la Universidad Nacional Autónoma de México. Su trabajo se enfoca en el desarrollo curricular, la formación docente y la vinculación entre la investigación científica y la práctica pedagógica. Emiliana es autora de 6 libros de educación socioemocional y conferencista internacional. También coincidimos en una alianza global para el aprendizaje socioemocional que se llama Caranga, de la cual Atentamente y Aprendo en Casa son parte. Ella encabeza el programa de educación de Atentamente, asesora al Research School International y a UNESCO. Tiene un tremendo currículum, pero sobre todo un corazón y un dinamismo que nos encanta siempre escucharla. Emiliana, el micrófono es tuyo y la pantalla también. Muchísimas gracias, Ana, y muchísimas gracias, Richard, por la brillante exposición que diste. También tuve el placer de ser estudiante de Richard cuando estaba en la maestría, así que siempre el trabajo que él hace ha sido una gran inspiración para todo lo que también hacemos por acá en México. Y yo les quiero compartir hoy muy brevemente acerca de cómo integrar el aprendizaje socioemocional en la cultura escolar. Y se los voy a compartir desde un punto de vista amplio, tomando de hecho algunas de las investigaciones y también resultados, por ejemplo, que la Aspen Institute ha publicado, pero desde un punto de vista también particular en cómo lo hemos implementado aquí en México. Entonces, primero quiero regresar a qué es la cultura escolar, que es algo que ya han mencionado nuestros ponentes anteriores, que la cultura escolar tiene que ver con esa manifestación de los propósitos, valores compartidos por una comunidad, que se manifiestan en las creencias, en los valores compartidos, en las normas, las rutinas y los comportamientos, y también en todos los espacios en realidad que existen en una comunidad, en las maneras de convivencia y de comunicación, y también, sobre todo la cultura, no solamente tiene que ver con aquello que está escrito, como decía Richard, en los carteles o en la misión escolar, sino también en las acciones que tomamos todos los integrantes de esa comunidad cada día. Y para comenzar con esta reflexión y cómo se puede ampliar y realmente aterrizar en la cultura escolar, una cultura orientada a lo socioemocional y también orientada a ese cuidado que Richard nos mencionaba, quisiera primero preguntarles y pedirles que me compartieran en el chat, en 3 palabras, ¿cómo definirían la cultura de su escuela? Y como ya vimos, hay una diferencia, ¿verdad?, entre la retórica y la práctica. Entonces, de manera muy sincera, les pediría que ustedes pudieran definir en el chat, en 3 palabras, cuál es la cultura de su escuela. Y aquí los voy a leer. Respeto por las diferencias, espíritu de servicio. ¿Qué más? Responsabilidad social, competitiva extrema, dicen por acá, basado en valores, solidaridad, juego, asombro, en una cultura inclusiva, acogedora y feliz, convencional, tradicionalista, semiflexible, familiar, de respeto y pertenencia, de integración, integral, solidaria, responsabilidad, generosidad, respeto, equidad, comunidad, respeto, inclusión, alta expectativa y compromiso, inclusión y tolerancia, construir ciudadanía, mejorar, inclusiva, respeto, juego, vínculo afectivo, respeto, diálogo, diversidad, mujeres líderes, creatividad, adultocentrista, comunidad de aprendizaje, inclusión, ecología y respeto, compromiso, basada en la colaboración, me dicen acá, espíritu emprendedor, identidad, inclusión y compromiso. Aquí veo de todo, desde unas palabras que definen
realmente lo que querríamos no solamente para una cultura escolar, sino para una cultura en general de la sociedad y del mundo, ¿verdad? Pero también veo que algunos dicen, bueno, pues más bien es autocentrista, más bien está muy enfocada en el logro, etcétera. Y aquí es muy importante esa reflexión, porque como decíamos, la brecha entre la retórica y la práctica, en términos coloquiales, es que del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿verdad? Podemos nosotros también tener una percepción quizá de un tipo de cultura que sí está orientada a la justicia, que sí está a la equidad, a la empatía, ¿verdad? Pero quizá que si le preguntamos a los estudiantes, como en el estudio que nos presentó el doctor Wisbord, ¿verdad? Quizás si le preguntamos a los estudiantes cuál es la cultura de la escuela, tendríamos unas respuestas completamente diferentes. O si les preguntamos a los padres de familia, o si les preguntamos también a otros colegas. Y de hecho, si nosotros vemos las acciones y las evidencias, podríamos sentir, ¿no?, que a lo mejor la misión de la escuela es el respeto, la inclusión, la calidad, pero que la realidad tenemos disciplinas punitivas, tenemos imposiciones, tenemos bullying, tenemos otros valores que son los que están prevaleciendo en esas prácticas. Entonces, si nosotros estamos de acuerdo en la importancia de la educación socioemocional como este proceso que nos permite desarrollar estas habilidades de conocernos y valorarnos, también de regular las emociones, de expresar empatía, sobre todo por aquellos que son diferentes a nosotros, ¿verdad? Una cultura de cuidado, de colaboración y una toma responsable y ética de decisiones. Si estamos de acuerdo en que eso es algo que queremos en las escuelas, ¿cómo hacemos esa transformación? ¿Cómo transitamos de que el dicho al hecho hay una brecha, ¿verdad? Para que en realidad haya congruencia entre todo lo que hacemos. Y aquí es muy importante pensar en la escuela, y no solamente en la escuela, sino de hecho en, por ejemplo, toda la comunidad como un sistema. Entonces, por ejemplo, un ejemplo muy claro de sistema es una pecera. En una pecera tenemos los peces, tenemos el agua, tenemos las plantas, etcétera, y el movimiento de cada uno de los integrantes de ese sistema está afectando a los demás. Por ejemplo, la comida, ¿verdad?, que vamos a poner en la pecera, esa comida va a afectar el pH de la pecera. Si faltan peces y se queda ahí la comida y no es consumida, entonces ese pH va a afectar el comportamiento de todos los peces. Entonces, así funcionan los sistemas. Los sistemas son, digamos, conjuntos interconectados, donde el papel de cada uno es relevante porque afecta de una u otra manera a todos los demás. Cuando pensamos en integrar la educación socioemocional en una cultura escolar, tenemos que pensar en un sistema más amplio, tanto en el de la escuela como en el de toda la comunidad que lo rodea. Entonces, este es un diagrama que es el colaborativo de aprendizaje social y emocional CASEL, donde se reconoce efectivamente que si queremos poner el aprendizaje socioemocional al centro con todas sus diferentes dimensiones, tenemos que pensar, por supuesto, en el currículum, en la instrucción para los estudiantes, pero también en el ambiente del aula, también en la formación docente, también en el ambiente escolar, en cuáles son las políticas y las prácticas educativas, cuáles son los vínculos con la familia y con la comunidad entera. Y tenemos también que ver a nivel de comunidad, de distrito, municipio, país, cuáles son las políticas públicas que están nutriendo u obstaculizando también ese desarrollo socioemocional, cuáles son los recursos disponibles, cómo están las programaciones, cuáles son los mecanismos para poder realmente promover ese cambio en el sistema y cómo podemos tener sistemas también de evaluación y mejora continua. Porque además algo muy importante en los sistemas es que una vez que hay una dinámica establecida, para transformarla, se necesita estrategia, se necesita mucho tiempo. Esta no es una inversión de un cambio de cultura que va a venir en un mes, que va a venir con un curso, con una pequeña práctica. Esto va a venir realmente con una inversión de tiempo a mediano, a largo plazo, con estrategia, organización y también con esta evaluación y mejora continua. Entonces, les quiero compartir algunas estrategias, de hecho son 6 estrategias que están también muy alineadas con el informe que dio el Aspen Institute hace algunos años sobre cómo podemos realmente transformar esta cultura en las escuelas. Entonces, la primera recomendación
tiene que ver con establecer una visión clara y una visión común entre todos los actores. Como vimos y preguntamos cuál es la cultura escolar, ¿no? Si lo preguntamos a los estudiantes, a los padres de familia, a los docentes, etcétera, cada una va a tener una diferente visión. Y si no estamos todos alineados en cuál es esa visión común que además todos queremos, que realmente surge de lo que todos valoramos, va a ser muy difícil poder tener resultados. Entonces, primero les quiero pedir también un momentito que por un instante pausen y piensen ustedes mismos qué quisieran para los niños, niñas y jóvenes de su país. Tal vez lo pueden pensar también en una palabra. ¿Y qué habilidades, actitudes les ayudarían a tener relaciones sanas, éxito académico, bienestar en todas las dimensiones? No solamente en sentirse felices, ¿verdad? Sino en este bienestar que viene realmente de tener una comunidad sana y unida, justa. Entonces, establecer una visión clara empieza también por establecer una visión clara nosotros, de lo que es realmente importante, de lo que es realmente valioso. Una visión que nos pueda inspirar en nuestro trabajo diario y en el trabajo a largo plazo que se requiere para transformar la cultura. Pero esta visión se tiene que hacer una visión común. Y una visión común que se construye entre, por ejemplo, docentes, directivos, estudiantes, madres y padres, líderes, ¿verdad? Y una manera muy sencilla que, por ejemplo, nosotros hemos tenido la oportunidad de aplicar, yo creo que en casi todos los estados de la República Mexicana, consiste en lo siguiente. Es un pequeño ejercicio donde, por ejemplo, primero por salón, luego por escuela, luego también tomando, por ejemplo, diferentes representantes de toda la estructura educativa, incluso a nivel, por ejemplo, de un estado, podemos trabajar juntos sobre estas 3 preguntas. En la escuela, ¿cómo nos queremos sentir? ¿Y cómo nos queremos relacionar con otros? Entonces, ¿cómo quiero estar? Pero ¿cómo quiero también que sean las interacciones? Y luego pensar, para lograr tener estas emociones y estas relaciones, ¿verdad? En las escuelas, ¿qué necesitamos hacer? Y finalmente, ¿cómo nos gustaría también lidiar con los conflictos? Porque los conflictos son algo natural que va a surgir todo el tiempo porque todos somos diferentes. Pero no necesariamente los conflictos son negativos, sino al contrario, pueden ayudarnos a conectar más con las otras personas si tenemos estrategias claras para lidiar con ellos. Entonces, estas son simplemente algunas ideas de preguntas, de ejercicios que se pueden, por ejemplo, empezar a hacer con los diferentes actores de la comunidad y cada vez con actores más grandes para tener una visión compartida de realmente lo que queremos que no se impuesta, sino que sale de nosotros. Y que luego esto se habrá de aterrizar en estrategias muy claras que podemos implementar en el día a día. No es un reglamento, sino es nuestra visión. Y luego las estrategias es también recordarnos constantemente, hey, queremos llegar acá y no estamos ahí. ¿Qué podemos hacer juntos? Un segundo elemento importantísimo es espacios seguros para todos. Entonces, es muy importante también preguntarnos, ¿cómo puedo asegurar que los espacios de mi escuela son física y emocionalmente seguros para todos y cada uno de los integrantes de esta comunidad? Para esto podemos, a partir de nuestra ambición, hacer algún contrato socioemocional donde también estemos cuidando, ¿verdad? En los diferentes espacios y microcomunidades dentro de la escuela, ¿cómo podemos cuidar a los demás? Tener vigilancia, definitivamente, establecer reglas claras cuando, por ejemplo, se va más allá de algún límite y brindar el apoyo de todos los adultos de la comunidad. Y el doctor Wisburg también nos decía esta estrategia importantísima, que cada estudiante tenga una conexión directa con algún adulto. El tercero tiene que ver con cómo vamos a unir esto con los aprendizajes, ¿verdad? Entonces, la educación socioemocional, por supuesto, es importante que sea de manera explícita, traer un currículum, traer materiales donde explícitamente estemos trabajando con el desarrollo de las habilidades, que sean además apropiadas a las distintas etapas de desarrollo, programas secuenciales, activos, enfocados, explícitos, pero además que permeen los diferentes espacios, desde el saludo y la despedida,
desde, por ejemplo, cómo estamos también estableciendo las reglas en la comunidad, desde tener espacios, como decía también el doctor, de gratitud, por ejemplo, de regocijo en los demás. Esta es la manera transversal de llevar la educación socioemocional a las aulas, con prácticas formales, pero también informales, en el sentido de que están embebidas, intercaladas en todo lo que hacemos en el día a día. La cuarta recomendación es enfocarnos y realmente promover el desarrollo socioemocional de los adultos, porque esto se transforma, esto se aprende desde el ejemplo. Entonces, no podemos predicar, ¿verdad? La importancia, por ejemplo, de en vez de responder, de cuando se siente enojo, en vez de responder con agresión, de responder desde un lugar de empatía, si nosotros no podemos modelarlo. Entonces es muy importante pensar en este desarrollo socioemocional, no como simplemente algo informativo, sino realmente como el desarrollo de esas habilidades, ¿verdad? Y desarrollar una habilidad de tener maestría en ellas toma tiempo y toma esfuerzo. No es un curso de 3, 4 horas, sino es un curso más extendido y hay que dar oportunidades para los docentes para que puedan tomar estos programas a profundidad y también poder renovarse a lo largo del tiempo y trabajar continuamente entre ellos. Ahora, hemos hablado mucho de la escuela, pero aunque en una escuela, por ejemplo, tengamos directores, docentes súper comprometidos con este camino, ¿verdad?, de transformación de una cultura, realmente la transformación no va a poder ser sustentable si no generamos alianzas con todos los actores de la comunidad. Si no está, por ejemplo, el ministerio, en nuestro caso en México es la Secretaría de Educación, apoyando estos movimientos, pero no solo ellos, sino también si no tenemos miembros de la comunidad que los apoyan de otras maneras. Les quiero comentar de un programa al que estamos muy orgullosos en Atentamente, que es un programa muy colaborativo en el estado de Coahuila, donde se ha logrado incluso conformar una alianza a nivel local, una alianza educativa para el bienestar en Coahuila, donde se han unido la iniciativa privada, empresarios, personas de la sociedad civil, académicos, universidades locales, la Secretaría de Educación del Estado, y también hemos logrado sumar a actores internacionales para la investigación, la evaluación y la proyección internacional de este proyecto, que realmente ha hecho posible tener un proyecto no de corto plazo, sino de largo plazo para el Estado. Un proyecto que ahorita tiene en esta primera fase una proyección de 3 años para trabajar no solamente con los estudiantes, sino con los docentes, pero no solo con ellos, sino directamente con todas las personas también que se encuentran en las oficinas dentro del Ministerio de Educación local. No solamente eso, sino que además también estamos pudiendo llegar y tener relaciones, por ejemplo, con un museo muy importante de la región, teniendo actividades culturales, con una universidad local que también está impulsando y cuidando a su propia comunidad interna para que esta transformación sea posible. Y también como un elemento importantísimo, una alianza importantísima para hacer esto todavía más sustentable, es que estamos añadiendo también la colaboración con un grupo que es Research Schools International, que también nace en la Universidad de Harvard, y con el Programa de Florecimiento Humano de Harvard, para poder también tener un proceso de evaluación que no sea externo. Y esta es la siguiente y última recomendación. Para transformar la cultura hay que conectar la práctica con la evaluación, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, lo que se está también implementando próximamente en Coahuila es que este programa está dedicado primero a poder entender qué está pasando a nivel de caso, ¿verdad? Viendo realmente las dinámicas en las escuelas de cómo está funcionando estos programas de educación socioemocional, pero luego también va a tener una parte donde va a trabajar directamente con los directores, con los docentes, con miembros de la comunidad educativa, para que ellos mismos puedan desarrollar sus habilidades de evaluación. Y entonces puedan hacerse preguntas concretas, tengan metodologías para evaluar los resultados y para aplicar esos resultados que vienen de la evaluación para la mejora continua de la transformación de la cultura socioemocional a nivel de un estado entero. Entonces, pues estos son algunos ejemplos que espero que les sirvan y que puedan aplicar en las distintas comunidades. También siempre recordando que pues ningún ser humano es una isla, entero por sí mismo. Cada persona es una pieza del continente, una parte del todo. Y con esto termino para poder también pasar a
preguntas y respuestas y interacción con los demás panelistas. Y también me van a hacer favor de compartirles las ligas de Atentamente para que puedan visitar nuestro sitio y también poder disfrutar de los recursos que tenemos ahí disponibles. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Emiliana. Estamos compartiendo los links, las ligas en el chat. Y también contarles que las presentaciones van a quedar disponibles también de acceso libre en la página. Así que para aquellos que han estado preguntando, no se asusten. Yo quiero, antes de pasar al panel, reforzarles la idea de que varios de los documentos de los que habló Richard fueron traducidos al español y van a ser compartidos también. Fueron enviados los links por el chat, pero obviamente a través de nuestro boletín semanal y la misma página. Esto es gracias a la colaboración que tenemos con la Oficina Regional de Harvard y este proyecto en el marco de colaboración con Harvard. Y hemos tenido muchas preguntas, comentarios. Esta es una discusión en continuum que no se agota hoy día en una conferencia. La idea, como yo les decía al principio, es inspirar, es abrir la mente, es poder mirar la evidencia de primera mano, atrevernos, pero hay una comunidad que vamos construyendo, compartiendo, y a la cual queremos invitarlos a seguir esta discusión. Muchas de las preguntas o inquietudes, miradas, las vamos a seguir abordando durante los próximos días en la comunidad de Facebook de aprendoencasa.org. Y habiendo dicho eso, nos quedan unos minutos de la tarde. Quiero pedirle a Richard, Raimundo y a Emiliana que prendan su cámara, su micrófono, porque vamos a hacer una última reflexión. Para eso hemos invitado a dos personas que representan, por un lado, a una de las organizaciones que son parte de Aprendo en Casa. Desde España nos acompaña Carmen Pelicier, que es quien dirige, Carmen dirige la Fundación Trilema, y nos envía una pregunta muy interesante, pero también tenemos la presencia en un video también de Cristóbal Basso, quien es uno de los 50 mejores profesores del mundo desde Chile, escogido para el Global Teachers Prize, que a nivel global identifica a los mejores profesores. Cristóbal ya nos había acompañado previamente, pero él es realmente un embajador de la educación integral. Viene trabajando con niños con discapacidad auditiva o sordos a través de la música, y también nos tiene una pregunta. Entonces, vamos a mostrar estas dos preguntas para que Emiliana, Raimundo y Richard puedan hacer una reflexión final, ya sea respondiendo alguna o vinculando estas dos ideas que nos parecen muy interesantes para hacer un cierre final de sus ideas. Así que vamos a escuchar a las dos preguntas. En estos momentos, todos coincidimos en la importancia de la educación socioemocional, pero no todos los países ni los sistemas educativos reconocen el suficiente tiempo en los currículums y en los horarios para que esa educación socioemocional se dé de una manera competente y eficaz. ¿No creen que sería necesario apostar porque en la escuela hubiera suficientes horas para hacer programas sistemáticos que fueran evaluables en el resultado de la mejora de las competencias socioemocionales? Si en esta transformación del aprendizaje pudiéramos diseñar e implementar un nuevo currículum escolar más integral que garantice el óptimo desarrollo socioemocional de los estudiantes, ¿qué rol tendría la música, el arte y la inclusión en este nuevo modelo?
Súper, entonces para terminar quisiera darle la palabra a Richard, que pueda hacer una reflexión sobre esta mirada que nos hace Carmen sobre entregar las horas para que el currículum a través de programas sistemáticos puedan incluir esta perspectiva, y también cuál es su mirada sobre el rol que tienen la música, las artes, en una educación más integral, inclusiva y más actualizada también. Richard, ¿tiene traducción? I'm sorry, is there a question for me? Yes. I didn't hear the question. Ok. Bueno, la pregunta tenía que ver, la primera, sobre todo si es que ustedes consideran necesario tener un mayor tiempo y horas en la escuela, en el currículum, para sistemáticamente incluir programas que desarrollen las habilidades socioemocionales, la mirada más integral sobre el desarrollo de los niños. Y la segunda pregunta tenía que ver sobre cómo implementar también a nivel de currículum, a nivel escolar, un currículum integral en donde la música y el arte tienen un rol. ¿Y cuál es ese rol que ven con respecto a este desafío del desarrollo socioemocional, pero también de la inclusión? So this is in Spanish. Was someone translating it into English? Ok. Vamos a hacer una cosa. ¿Qué tal si partes tú, Raimundo, e internamente vemos cómo le traducimos? Súper, muchas gracias, Ana María. A ver, es una gran pregunta la de las dos personas. Y yo en este sentido voy a compartir mi opinión personal. Yo considero que hoy día no es necesario un espacio adicional, una asignatura adicional a las que hoy día ya cuentan las escuelas. ¿Por qué creo que no se requiere algo adicional o espacios adicionales? Porque el aprendizaje socioemocional se logra cuando tú entiendes la escuela de una determinada forma, cuando tú transformas los vínculos centrales en la escuela, cuando se logra que el proceso relacional sea potente y respetuoso. Y eso no ocurre en una asignatura en particular, en un momento del día y que después nos olvidamos, sino que ocurre desde que yo entro al colegio hasta que salgo, y también en los espacios extraescolares. Por lo tanto, creo yo que hoy día no se soluciona el problema, el gran desafío de incorporar lo socioemocional con tener una herramienta concreta o un espacio concreto, sino que es una combinación de espacios, micromomentos que se empapan finalmente en la cultura escolar, las que permiten que lo socioemocional efectivamente se vaya dando en las escuelas y que podamos ver el resultado en nuestros estudiantes. Esto es una tarea de todos, es transversal a todos, y también obviamente hay que aprovechar las oportunidades que hoy día se dan en el currículum, y no solo los currículum de orientación, de religión, de historia, en las asignaturas de todo el currículum. Hoy día hay muchas oportunidades para trabajar estas habilidades socioemocionales. Yo creo que ahí está el desafío, y que finalmente se traduce en una ética del cuidado, en una corresponsabilidad, y que es finalmente el gran desafío que tenemos todos los profesores al trabajar esto. Esa sería mi reflexión, Ana María. Gracias. Gracias. Emiliana? Yes, okay, Richard, go ahead. I think I understand the question, and I'm sorry because my Quiero entender la pregunta. No pude lo que es la conexión con la traducción. El currículum es algo que es muy importante, y eso es algo que hay que enfatizar, que es muy fuerte en el aspecto socioemocional, y también sobre lo que es la base de la justicia, la base del cuidado
y también de la identidad moral, sobre cómo los niños desarrollan una identidad y que los compromete a algo mayor. Las relaciones son más importantes, no exclusivas, pero importantes. Y esto es lo que ocurre cuando tenemos micromomentos en estas interacciones. Los estudiantes tienen adultos, profesores, padres, un campo de deportes y tienen un cuidado, una comunidad de cuidado, y si están modelando también distintas formas de cuidado, el reconocimiento y el cuidado por los demás, y es ahí donde ocurre la magia. Y estoy completamente de acuerdo con lo que es el arte, es muy poderoso en lo que es cultura, comunidad, poder ayudar a los estudiantes a valorar las diferencias. Así que espero, bueno, haber entendido correctamente la pregunta y esas son mis ideas al respecto. Gracias. Emiliana. Gracias. Bueno, yo coincido con lo que se ha dicho definitivamente, que ese cambio y todo el aprendizaje se da durante las interacciones y los diferentes momentos de la escuela, pero sí quisiera enfatizar también la importancia de darle un lugar explícito. ¿Por qué? Porque nosotros estamos hablando de una transformación, de un cambio de cultura, donde se están introduciendo nuevos conceptos, donde se están enfatizando ciertos valores que, como vemos, pues ahora no necesariamente están en el primer lugar. Entonces, en ese sentido, yo tuve la oportunidad de ver, por ejemplo, la transformación en México, al introducir la educación socioemocional como una parte del currículum donde se le da un tiempo específico para la implementación. ¿Cuál fue el gran cambio de esto? Pues que de pasar de ser una cuestión secundaria, que creíamos que simplemente tenía que ver con sonreír en la clase o con decir los buenos días o las buenas tardes, se cambió a decir, esto es una materia y de hecho involucra el desarrollo de conceptos, de mentalidades, de valores, de actitudes, de habilidades específicas que toman tiempo y que toman foco para poderse desarrollar. En ese sentido es que yo creo que es muy importante que sí se les dé un tiempo específico para su desarrollo dentro de las escuelas y de las comunidades, pero por supuesto también todos los espacios para que realmente se transformen las relaciones y también que se parta de una narrativa, ¿no? El darle el nombre, el darle ese foco, el darle esa visión común a la importancia de esto es crucial también para que se dé esa transformación. Entonces, en ese sentido, yo sí abogo por también la implementación explícita de esto, sobre todo ahorita que queremos hacer ese cambio, ¿no? Llevar la marea hacia el otro lado. Súper, muchas gracias a los tres por esta reflexión final. Sin duda es un tema que genera muchas preguntas, estamos recién descubriéndolo, por lo que vemos en el chat, por las conversaciones permanentes, es algo de muchísimo interés para los profesores, pero hay un grupo muy importante que son las familias, los padres, las madres, quienes tienen que además tener un rol importante y tradicionalmente la escuela no los ha considerado y ahora justamente por la pandemia, por estar lejos del espacio físico de la escuela, la familia aparece y empieza a ser cada vez más valorada. Entonces, quiero agradecerles a los tres participantes, a Richard, a Raimundo y a Emiliana por habernos acompañado, sobre todo a la audiencia que ha sido súper fiel con nosotros durante estas 2 horas. Recordarles que me quedan 2 temas que quiero pasarles, que tenemos el siguiente círculo de aprendizaje. Recuerden que los círculos son prácticos, son talleres que nosotros hacemos de manera más vivencial. El próximo es el 14 de octubre, que tiene que ver con el desarrollo de habilidades para el siglo XXI. Y que enviaremos próximamente a su correo una encuesta que para nosotros es muy importante recibir su feedback. Quiero mandarles un abrazo muy grande desde acá, desde Santiago, a toda la comunidad latinoamericana de Aprendo en Casa, y que tengan una linda tarde. Gracias Edmundo, Raimundo, Richard y Emiliana. A ustedes, gracias por la invitación. Muchísimas gracias.